Buenas tardes a todos, es un gusto dar inicio a esta quinta reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición, donde vamos a tomar un tema muy importante como es diabetes y corazón. Y hoy tenemos el honor de contar con el presidente electo de la Sociedad Argentina de Cardiología, el doctor Víctor Mauro, a quien le agradecemos que nos acompañe, y con quien estamos trabajando como para realizar actividades en conjunto entre ambas sociedades, que nos parece que eso nos enriquece muchísimo a ambos. Nuestra sociedad, desde todas las actividades académicas, tratamos de estimular y de trabajar en todo lo que es los aspectos de trabajo en equipo, de las distintas áreas de la medicina y también de otras especialidades del equipo de salud, porque nos parece que realmente esto nos enriquece a todos, nos baja la carga que es la atención a las personas que asistimos, y en especial en enfermedades crónicas no transmisibles, y en la que hoy nos toca como es diabetes. Si uno no trabaja en equipo, realmente es imposible de realizar una calidad de atención adecuada a este tipo de personas donde la problemática es tan amplia. Entonces nos parece que desde todo lo que es académico, el fomentar y estimular este trabajo en equipo es esencial, porque muchas veces uno piensa, bueno, uno deriva a un especialista o a un licenciado o a alguien del equipo de salud, y eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es cuando todos nos conocemos, donde discutimos el caso clínico, donde vemos cómo lo abordamos y qué estrategias vamos a implementar para que realmente ese abordaje sea eficaz. Por eso, a través de todas las actividades, como en esta reunión científica, donde vamos a contar con una especialista en nutrición, que además es diabetóloga, un cardiólogo, licenciado en nutrición, estamos como abordando a la persona en las distintas áreas, y esto nos enriquece a todos y nos permite hacer una mejor calidad de atención. Entonces, en ese marco es que estamos trabajando con otras sociedades científicas, como es la prestigiosa Sociedad Argentina de Cardiología, como para poder hacer estas actividades en conjunto que nos van a enriquecer y que van a permitirnos que todos aprendamos y podamos tener una visión más integral de las personas que asistimos. Entonces ahora le vamos a dar la palabra al doctor Víctor Mauro, presidente electo, para que nos acompañe en esta sesión. Bueno, muchas gracias, Eva. La verdad que es un placer estar aquí hoy presente en esta sesión conjunta con la Sociedad Argentina de Nutrición. Y como vos decías recién, la verdad que tenemos un gran desafío, y no podemos ese desafío enfrentarlo en forma individual, porque el desafío es demasiado grande. A mí me gustaría repasar algunos números que seguramente ustedes conocen, pero siempre es importante volver a recordarlos porque da la magnitud del problema. En el mundo existen 425 millones de pacientes que son diabéticos. La mitad de los que la padecen no conocen que son diabéticos. El 60% de los países no tienen ningún tipo de programa para el seguimiento ni el diagnóstico de esos países, e incluso aquellos pacientes que están en programas establecidos para seguir, que sean seguidos por los diabetólogos, solamente el 25% de los pacientes tienen adherencia y son adecuadamente tratados y seguidos por ellos. 18 millones de personas mueren por año por enfermedad cardiovascular. En la Argentina se mueren en total 300.000 personas por año, de los cuales un tercio, 100.000, son por enfermedad cardiovascular. Desde el año 2010 hasta el 2016 se trató de establecer un programa nacional de salud para poder intentar modificar lo que ya la primera encuesta del 2003, la encuesta nacional de factores de riesgo, demostraba, que la verdad que los factores de riesgo en la Argentina estaban muy mal controlados. Sin embargo, la verdad que no pudimos hacer demasiado a pesar de esos 6 años de programas. ¿Por qué? Porque la diabetes en el 2013, la población era un 10% diabética, y en el 2019 era casi un 12% de diabéticos. Existe un 35% de hipertensos que no se modificaron en los últimos 10 años. La mortalidad cardiovascular aumentó desde el año 2007, que era de 213 cada 100.000 habitantes, a la actualidad que es casi 220
cada 100.000 habitantes. De esas 18 millones de personas que se mueven en el mundo, prácticamente 1 de cada 5 están relacionados con la diabetes y con la obesidad como factor conducente de enfermedad cardiovascular. Así que realmente con todo este background que tenemos en el horizonte, sinceramente trabajar en forma individual es imposible, y la única manera de hacerlo es que las sociedades trabajen mancomunadamente junto con los gobiernos, ya sean municipales, nacionales, tener buenos planes de financiación, un buen sistema de salud, registro y seguimiento, que como te darás cuenta va tal vez mucho más allá de las sociedades científicas, pero nosotros somos los que tenemos que tratar de marcar el ritmo, incluso a las autoridades, y poder trabajar mancomunadamente entre nosotros y con ellas para lograr enfrentar esta verdadera endemia. Así que, Eva, te agradezco mucho la invitación y encantado de poder seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya dando inicio a esta mesa, voy a presentar a la coordinadora, la doctora Solange Cusay, con quien somos unas amigas de varios años y compartimos la pasión de la diabetología y también de la docencia. Es médica especialista en nutrición, especializada en diabetes, trabaja en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, en la unidad de nutrición y diabetes, es subdirectora de la carrera de médico especialista en nutrición de la UBA, exdirectora de la Escuela de Graduados en Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, coordinadora del Comité de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Diabetes, es integrante de nuestro comité científico y también del Comité Científico del Congreso, así que es un lujo que puedas compartir y coordinar esta mesa. Bueno, muchas gracias por la presentación, Eva. Bueno, que sos una amiga muy querida y bueno, te agradezco todas las cosas lindas que decís de mí. Bueno, gracias Víctor también por este panorama de cómo está la diabetes y la enfermedad cardiovascular en este momento. Y es una gran idea trabajar en conjunto entre las sociedades científicas con la finalidad de mejorar la atención integral de los pacientes. Bueno, y es un honor darles la bienvenida a todos a esta reunión científica conjunta entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Nutrición. Este evento realmente representa una oportunidad única de intercambiar conocimientos y experiencias en 3 campos que están interrelacionados y son de vital importancia: la nutrición, la diabetes y la cardiología. Quiero agradecer a todos los asistentes en este auditorio por su presencia, y también a aquellos que están conectados en forma online por su presencia virtual. A lo largo de este evento contamos con destacados expertos. El primero de ellos, que va a hablar de insuficiencia cardíaca y diabetes, es el doctor Hugo Sanabria, que es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe del programa de prevención cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, jefe de la Clínica de Diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y exdirector del Consejo de Cardiometabolismo de la SAC. A continuación voy a hablar yo, que ya fui presentada por Eva, y luego va a hablar la licenciada María Inés Somoza, que es miembro de la SAN, especialista en nutrición clínica de la UBA, coordinadora del Servicio de Alimentación y Dietoterapia de la Fundación Favaloro, y docente de la carrera de especialistas en nutrición clínica de la UBA. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Hugo para que comience con su disertación. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahí. Bueno, primero agradecerles la invitación a la Sociedad Argentina de Nutrición, a la Sociedad Argentina de Cardiología también por apoyarme en este encuentro. Y la verdad que, bueno, el doctor Víctor Mauro nos puso muy en contacto con la realidad actual que implica todas aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como
sigue incrementándose el exceso de peso en nuestra población, pacientes con diabetes y demás. Y todo esto trae aparejado, si además no logramos un buen control de nuestros pacientes, la aparición de complicaciones. Y una de ellas, que creo que es muy interesante que abordemos, es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca? Bueno, porque, fíjense ustedes, la prevalencia a nivel mundial de pacientes con insuficiencia cardíaca es del 1 al 3%. Ya eso parece un número chiquito, pero si lo sumamos en la población mundial estamos hablando de números increíbles. Pero, ¿qué es otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este número? Que esto es teniendo en cuenta toda la población mayor de 18 años del mundo. Cuando empezamos a analizar grupos etarios, observemos cómo hay un incremento, por supuesto, a mayor edad, tanto de lo que ven aquí es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de un lado, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida del otro, que son, digamos, los grupos grandes en los que dividimos. Hay otro grupo intermedio que va entre preservada y reducida, pero bueno, no importa, digamos, todo esto, y fíjense en rojo mujeres, en celeste hombres, y observen cómo crece notablemente la prevalencia de insuficiencia cardíaca a medida que se incrementa los grupos etarios. Observemos, por ejemplo, para tener una idea, en el grupo de entre 70 y 79 años, mujeres casi 7% esa prevalencia, que partíamos del 1, del 2. O sea que, y lo otro que podemos observar es que la prevalencia es mayor de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que aquellos con fracción de eyección reducida. Y otra cosa que vemos, más frecuente en mujeres cuando lo tomamos en términos generales. Así que estos son algunos aspectos epidemiológicos globales que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué les digo esto? Un poco lo que a mí me pasaba era que cuando empecé a estudiar cardiología, insuficiencia cardíaca era una complicación compleja, pero tardía, al final de otras complicaciones, después de un infarto, después de un montón. Y eso cambió, o está cambiando. ¿Por qué? Porque sobre todo las pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, aunque su función sistólica no parece estar muy alterada, o sea, estos pacientes que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, primero es un grupo muy heterogéneo de pacientes. Ahí puede entrar un paciente que tiene una estenosis valvular aórtica severa, y eso le hace fallar al ventrículo su función. Puede ser una miocardiopatía hipertrófica, una hipertensión pulmonar, puede ser un hipertiroidismo con tirotoxicosis, y eso le genera aumento de la frecuencia cardíaca y insuficiencia cardíaca con volumen minuto elevado. Puede ser una fibrilación auricular de alta respuesta, pero uno de los componentes más importantes son los trastornos metabólicos. Los pacientes que presentan trastornos metabólicos, y esto hablo exceso de grasa, tejido a la famosa adisopatía disfuncional, o la diabetes en sí misma, o inclusive los pacientes con disglucemias que no llegan a tener diabetes, si quieren, entre comillas, prediabetes o no, como queramos llamar ese grupo. Bueno, todas esas condiciones también favorecen a alterar nuestra función ventricular. Y por ahí le hacemos el ecocardiograma, y en el ecocardiograma su fracción de eyección, su función sistólica medida así en forma grosera, parece estar bien, pero sin embargo está disfuncional. Y esto es lo que engloba y por qué encontramos cada vez más pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo metabólico. Ahora voy a volver un poquito sobre esto. Vinculemos diabetes con insuficiencia cardíaca. Miren, les quiero mostrar este trabajo que hicimos desde el Consejo de Cardiometabolismo ya hace un par de años, 2 o 3 años, donde lo que quisimos es evaluar cómo es el perfil del paciente con diabetes que asiste a un consultorio de cardiología. Entonces convocamos a varios colegas de diferentes regiones del país que nos cuenten cómo eran esos pacientes con diabetes que ellos evaluaban, cardiólogos todos de la Sociedad de Cardiología. Fíjense, se incorporaron casi unos 700 pacientes, 64 años de edad promedio, ese tipo de evolución de la enfermedad, esa hemoglobina glicosilada que ven allí. Ahora, ¿qué patologías tenían nuestros pacientes con diabetes que nos venían a ver a nosotros? La mitad de los pacientes ya tenían enfermedad cardiovascular, la otra mitad venían a controlarse, no habían tenido eventos previos. Y fíjense, las dos patologías más frecuentes dentro de la patología cardiovascular. Uno, la enfermedad coronaria, por supuesto, pero fíjense lo que seguían, insuficiencia cardíaca. Es decir, esto lo vemos en nuestros consultorios.
1 de cada 3 casi, cada 4, de nuestros pacientes con diabetes habían tenido alguna internación por insuficiencia cardíaca. Es un montón, son muchos pacientes. Y esto es lo que vemos, comparado contra la población general, en azul, los pacientes con diabetes en rojo, a misma edad, mucho mayor riesgo de internarse por insuficiencia cardíaca. Y después hay otro aspecto importante. Les comentaba esto, de que siempre pensamos en la insuficiencia cardíaca como una complicación final en la evolución. Sin embargo, el 14% de los pacientes con diabetes, su primer manifestación cardiovascular es la insuficiencia cardíaca. O sea, no es algo no frecuente, ¿no? Lo vemos. Puede ser que la insuficiencia cardíaca sea su primera manifestación de un paciente con diabetes. ¿Y por qué este vínculo entre diabetes e insuficiencia cardíaca? Fíjense que me estoy enfocando bastante a lo preservado. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección reducida es mucho más rápido de entender, ¿no? Un paciente con diabetes tiene un infarto, no llegamos a tiempo a abrir su arteria, pierde músculo cardíaco, deteriora su fracción de eyección, es más fácil de que entonces pueda tener insuficiencia cardíaca. ¿Hay otras causas? Sí, por supuesto, están las idiopáticas. También cuando no encontramos ninguna causa, puede ser la misma miocardiopatía diabética en una fase mucho más avanzada que genere deterioro de la fracción de eyección. Inclusive los pacientes con obesidad. Hemos tenido pacientes con obesidad que lo único que encontramos como noxa para su miocardio era el exceso de grasa. Y por ahí lo intervenimos, algunos recuerdo que estaba inclusive en lista de espera de trasplante cardíaco con Favaloro, con Mirta, y se terminó haciendo una cirugía bariátrica, perdió exceso de grasa y recuperó función ventricular y salió de la lista de espera. Así lo vemos eso. Ahora, en diabetes, ¿por qué nuestros pacientes con diabetes? Y van a ver después que el modelo puede aplicar para otras condiciones metabólicas, tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Bueno, porque es una condición inflamatoria, todos estamos de acuerdo que la diabetes, los pacientes con diabetes con mal control y hipertensión genera inflamación. Esa inflamación genera estrés oxidativo, pero además la inflamación per se ya genera daño del miocardiocito y puede generar fibrosis del tejido miocárdico, y esa inflamación reduce el óxido nítrico, y al reducir el óxido nítrico, eso genera una reducción de la guanilato ciclasa, y eso también genera hipertrofia del músculo cardíaco y mayor rigidez, y además al tener menos óxido nítrico vasodilato menos la microcirculación. Así que fíjense que yo acá partí de una condición preinflamatoria. Puedo cambiar diabetes y decir obesidad. Puedo sacar eso y decir enfermedades autoinmunes quizás también, ¿no? Y sobre todo, si tiene diabetes y exceso de grasa, el combo perfecto. ¿Sí? Ahí entendemos el por qué llega a esto. Pero hay más cosas. Antes siempre mirábamos el músculo cardíaco y las coronarias, y ahora aprendimos de que tenemos que mirar un poquito más para afuera, y que también nos importa lo que pasa alrededor del corazón. Y fíjense ustedes que este tejido graso epicárdico, sobre todo el que está entre la hoja visceral y el músculo cardíaco, más que la que está entre la serosa y la parietal, este es un tejido graso ectópico. Si se acumula más tejido adiposo, se inflama como cualquier otro tejido adiposo ectópico. Y esa inflamación altera directamente el músculo cardíaco, además de alterar las coronarias que pasan por ese espacio. Entonces favorezco a la miocardiopatía, favorezco a la enfermedad coronaria. ¿Está bien? Y hay un montón de trabajos con resonancia que nos muestran que mayor tejido graso epicárdico, con tomografías también, hay un mayor riesgo de enfermedad coronaria y de insuficiencia cardíaca. ¿Qué más ocurre en nuestros pacientes con diabetes? Además se altera la microcirculación con más frecuencia, se glica el colágeno, proteína, glucosa, no enzimático, reacción, y esa glicación del colágeno hace que sea un intersticio más rígido, que se distienda menos, y eso también favorece a la insuficiencia cardíaca. Hay alteraciones directas del miocardiocito, alteraciones del metabolismo de la célula miocárdica, es decir, hay un montón de otras cosas que ocurren, además de todas estas condiciones, y que favorecen al desarrollo de insuficiencia cardíaca entre nuestros pacientes con diabetes. Y por supuesto, a peor control metabólico, a mayor hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero, lamentablemente, cuando analizamos si los trabajos que nos muestran si controlar la glucemia reduce insuficiencia cardíaca, fíjense en este metaanálisis donde están los clásicos estudios que conocemos, no hubo un beneficio en reducir insuficiencia cardíaca. Podemos discutirlo, seguramente falta tiempo, seguramente llegamos tarde, etc.
pero no fueron tan contundentes ese descenso. Y fíjense en otra cosa que es muy interesante. Siempre, ya te diría que es clásico, mostramos este trabajo sueco, un registro observacional, que nos mostró como gran mensaje que si nuestros pacientes con diabetes tienen estos 5 elementos controlados, presión, colesterol, glicosilada, no fuman y la albuminuria negativa, la probabilidad de infarto, independientemente de la edad de nuestros pacientes con diabetes, es similar a un paciente sin diabetes. Ese es un mensaje extraordinario, que tenemos que seguir divulgándolo. Si te controlás bien, tu riesgo se equipara a un paciente sin diabetes. El tema es lograr esto, ¿no? Menos del 20% lo logra. Pero, cuando miramos insuficiencia cardíaca, a pesar de tener todo esto controlado, fíjense ustedes que el riesgo es menor, pero persiste de nuestros pacientes. Seguramente, si en estos 5 puntos pongo un sexto, que es peso saludable, esto se equipara. Probablemente. No lo sé, no está evaluado. Pero que hay relación entre el exceso de peso y insuficiencia cardíaca, ya lo vimos. Además de todo esto, lamentablemente muchas veces se nos pasa por alto. Obviamente, si el paciente viene en disnea abriendo la puerta del consultorio, no se puede acostar, rales por todos lados, todo el mundo lo diagnostica, por supuesto, ¿no? Y sobre todo si después tenemos el eco que nos dice que el BI es severo. Ahora, es todo un desafío en un paciente con diabetes, con obesidad, de 75 años, que se agite un poco, saber si eso es insuficiencia cardíaca, si es desacondicionamiento muscular, si es EPOC, si es restricción pulmonar por su exceso de peso. Es muy difícil. Y miren esto es lo que pasa en el mundo real. 580 pacientes con diabetes, vistos por sus médicos especialistas en diabetes, que dicen, este paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Y un grupo de cardiólogos especializados en insuficiencia cardíaca dijo, ¿me lo dejas verlos de vuelta? Y hicieron 3 cosas. Volvieron a interrogarlo, volvieron a examinarlo y le hicieron un eco. Nada más, no le hicieron un péptido natriurético, ninguna otra cosa. Y encontraron que el 27% en realidad sí tenía insuficiencia cardíaca, la mayoría con fracción de eyección preservada. El otro concepto es, ojo, que se nos puede escapar estos pacientes. ¿Sí? Y fíjense que tener insuficiencia cardíaca realmente te cambia el pronóstico. De un lado, insuficiencia cardíaca con FEI reducida, por supuesto, le va peor que a los preservados. Y fíjense ustedes que acá vemos curva de internación por IC o muerte, diabetes en azul o celeste, no diabetes en naranjas o rojos, y por supuesto, tener diabetes va peor, más eventos, y sobre todo si es reducido. Pensemos que la sobrevida media del paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes con FEI reducida es 50% a 5 años. Es realmente un riesgo tener un paciente así. Por lo cual tenemos que tratar de dar toda nuestra energía para que nuestros pacientes no desarrollen insuficiencia cardíaca, y si desarrollan, diagnosticarlo precozmente si tratamos. ¿De qué se nos mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida? El 80% muerte cardíaca, la mitad muerte súbita y la mitad muerte por empeoramiento de IC. En cambio, los que tienen insuficiencia cardíaca con FEI preservada, el 60% se muere de patología cardiovascular, pero un 40% no. Los que no, la mayoría son por sepsis. O sea, son otros pacientes estos con FEI preservada, son más con más comorbilidades, con más edad, etc. Bien, hasta acá, a manera de breve resumen de esta primera partecita, sabemos, o hablamos, de que la insuficiencia cardíaca es altamente prevalente, muchas veces subdiagnosticada y que tiene una alta morbimortalidad. Así que, por supuesto que hay que evitar que nuestros pacientes con diabetes desarrollen insuficiencia cardíaca. No me meto en esto. El tema es manejar apropiadamente sus factores de riesgo, que bajen de peso, que hagan ejercicio, los inhibidores de SGLT2 nos ayudan, y se va a venir finerenona, que es un antialdosterónico en pacientes con diabetes que tienen albuminuria, y estos pacientes con estos fármacos pueden también reducir internación por IC. Después, si queda tiempo, podemos hablar de esto. Me voy a meter en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y lo primero que hay que saber, por supuesto de alimentación no voy a hablar porque no sé, y además porque tenemos a Marinette, que es nuestra experta, y nos van a hablar de cómo tenemos que nutrir a nuestros pacientes en este escenario, pero sí déjenme mostrarle el impacto que tiene la rehabilitación cardiovascular. Es clave. Este es un metaanálisis de la base de Cochrane, y que analizaron más de 40 ensayos clínicos sobre el impacto que tiene la rehabilitación en la insuficiencia cardíaca. Hay estudios que muestran que baja mortalidad, otros que no, así que ahí hay un interrogante. Pero sin dudas reducen, y miren la magnitud, internación por insuficiencia cardíaca
y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso lo vemos. Pacientes que entran a un programa de rehabilitación, el gran tema es sostenerlo eso en el tiempo, cambian por completo, mejoran rápidamente su calidad de vida, y también nos muestran los estudios que reducimos internación por insuficiencia cardíaca. Así que no olvidemos de esto, de que evitar la sarcopenia de estos pacientes, que sabemos que es frecuente y que cambia el pronóstico de nuestros pacientes, tienen que hacer rehabilitación y tienen que alimentarse muy bien. Y además de todo eso, tenemos un montón de fármacos que están probados, que hay que utilizar y bloquear sistemas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, dar algunos metabloqueantes y antialdosterónicos. Todo eso es clave, conocemos de hace mucho tiempo, tenemos muchos ensayos clínicos. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? Que además de bloquear el sistema, si le agrego a ese bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona un inhibidor de nefredinicina, que la nefredinicina lo que hace es destruir péptidos vasoactivos, digamos. Si yo inhibo eso, si logro vasodilatación, mayor vasodilatación, le aporto una mejoría a nuestros pacientes. Así que esto es sacubitril valsartán, que es un nuevo fármaco que tenemos, que es algo más beneficioso que dar solo IECAS o ARADOR. Pero además de todo esto, nuestros pacientes siguen teniendo alta mortalidad, y ahí es donde entra el impacto que generó los inhibidores de SGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que voy a repasar brevemente. Primero voy a ponernos en el escenario de lo primero que se digamos, publicó y que se demostró, que es en el escenario de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe reducida. Recuerden que acá hablo del escenario de insuficiencia cardíaca, así que acá hay pacientes con y sin diabetes. Este es uno de los estudios, el DAPA-CHEF, que exploró dapagliflozina versus placebo. Fíjense ustedes que diabetes tenía la mitad, pero la otra mitad no. Y lo que observamos que dar inhibidores de SGLT2, comparado contra placebo, reduce el endpoint combinado de muerte e internación por insuficiencia cardíaca con un alto impacto clínico. Este es el número necesario a tratar. Esto es on top de bloquear el sistema renina, de los antialdosterónicos, de los betabloqueantes y de todo lo demás. Fíjense, reduce tanto internarse por IC como muerte cardiovascular. Es decir, estamos hablando de un fármaco que puede reducir 20% el riesgo de morir en un paciente con insuficiencia cardíaca. Y además, lo interesante de este estudio es que este es un subanálisis. Fíjense, la mayoría se morían de eventos cardiovasculares, la mitad muerte súbita, esto es lo que vemos en IC con fe reducida. ¿Y qué baja el inhibidor del SGLT2? Baja muerte global, muerte cardiovascular y también muerte arrítmica. Porque pensábamos que lo que bajaba era muerte por progresión de la insuficiencia cardíaca. Hay algo que hacen estos fármacos que además evita muerte súbita. Evita, este es un endpoint combinado de arritmias ventriculares complejas, reduce esas arritmias ventriculares complejas. O sea, va más allá solamente de evitar que progrese la IC. Estabiliza ese miocardiocito. Y fíjense que esto ocurre tanto en diabetes como en no diabetes, o sea que no tiene nada que ver el control glucémico en esto, en esta acción de estos inhibidores de SGLT2. Y fíjense, con respecto a eventos adversos, no generó grandes, digamos, diferencias entre uno y otro. Es decir, que además son seguros. Y, perdón, esto digamos, refuerza más cuando surgieron los datos del Emperor Reduce con empagliflozina, y entonces todo este grupo, DAPA, EMPA, son consistentes en este beneficio de reducir internación por IC y muerte cardiovascular. Algunas cositas más, porque datos de esto tenemos un montón. Dijimos, el efecto es independientemente del control glucémico, el beneficio es muy precoz, ahora vamos a ver un poquito de eso, el beneficio persiste inclusive en pacientes adultos mayores o con muy baja fracción de succión, y es por arriba de todo lo que ya tenemos como tratamiento. Miren esto es reducción del riesgo dando el fármaco, y fíjense que ya a los 30 días las curvas se separan y la diferencia ya es significativa a favor del inhibidor del SGLT2. Por eso lo damos lo más rápido posible, inclusive en internación una vez que el paciente está estabilizado. Ya hay datos que nos avalan esto y hay más datos que se van a ver. Y miren esto, lo otro es, ¿le podemos dar esto a un paciente de 80 y pico de años? Sí. Independientemente de los subgrupos, inclusive los mayores de 75 años, cuyo promedio de edad era casi 80, fíjense que el beneficio se sostuvo y fue significativo. Así que también en esta población de pacientes.
gran cambio que además creo que generó estas moléculas es pensar cómo tratar. Antes éramos más escalonados. Primero damos el DIEC, el betabloqueante, si no mejoraban damos el antialdosterónico, íbamos progresando. Ahora lo que aprendimos es que cada una de estas moléculas, el antimineralocorticoides, el betabloqueantes, bloquear el sistema renina y los inhibidores, cada uno actúa por mecanismos diferentes en el beneficio. Por lo tanto, son complementarios, hay que darlos juntos. Y de hecho, lo que se sugiere es darlos, las 4 moléculas, aquellos que necesitan titularlo rápidamente, además. Miren, hay varios esquemas, pero por ejemplo, lo que sugiere es que el paciente se hospitaliza, por ejemplo, tomo lo que es internación, ¿no? El paciente se hospitaliza y tenemos que ponerle todos los grupos farmacológicos, y a las 2 semanas y al mes ya deberían estar todos esos fármacos que requieren titulación. Los SGLT2 no requieren titulación, los antialdosteronos casi no requieren titulación, pero los beta bloqueantes y el ARNI, que es sacubitril valsartán, sí. Bueno, el tema es, le das de alta, pero en el primer mes lo tenés que tener titulado a tu paciente. O sea que eso requiere también generar programas de seguimiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca en cada una de nuestras instituciones y de nuestros lugares. Tener programas que puedan seguir rápidamente y cercanamente a nuestros pacientes. Con esto termino. Todos estos resultados, inicié con fe reducida, ¿podemos trasladarlo a fe preservada, que es lo que está creciendo, que es lo que está vinculado mucho, no, reducida también, pero preservada en lo metabólico? ¿Y por qué cabe esta pregunta? Porque esto es fracción de eyección, que va subiendo de 15 a 75 fracción de eyección, y diferentes fármacos, antialdosterónicos, sacubitril valsartán, antimineralocorticoides. Y en todo esto lo que podemos ver aquí es que cuando la fracción de eyección es mayor del 50%, o sea que cuando la fracción de eyección está bastante preservada, empieza a perder beneficio el efecto del bloqueo del sistema, de los sacubitril valsartán y de los antimineralocorticoides. Es decir, sirve mucho en fe reducida, no tanto en fe preservada. ¿Y qué pasa con los inhibidores SGLT2 entonces? Bueno, ahí también tenemos evidencia. Este es el estudio de Liver, que fue tapaglifosina versus placebo INICE con fe preservada, con o sin diabetes. Fíjense, la mitad tenía diabetes, la mitad no. Y dar inhibidores SGLT2 redujo el evento combinado de internación por IC y muerte cardiovascular. Ahí no dejo de pasar. Si no aprieto, voy desde el mouse. No. Citron le ha pedido que inicie su video. Ah, ok. ¿Qué hacemos si seguimos? Bueno. Ahí. No, esa es. No. ¿Se bloqueó? Bueno, ¿quieres que lo hacemos? Igual ya estamos terminando, mientras si querés haces esto yo les sigo comentando. Entonces, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es por primera vez tenemos un grupo farmacológico que en los estudios diseñados redujo su endpoint cardiovascular y digamos que el estudio determinó, y entonces se convirtió en la primera molécula en el contexto IC con fe preservada que fue capaz de reducir estos eventos cardiovasculares. Ahí estamos. Perfecto. Si querés, ahí, perfecto. Si querés, boleta la anterior. Es ahí. Así mostramos dónde partimos. Perfecto. Ahí está. Esto es el deliver, dijimos. Y fíjense entonces, gracias, que por primera vez tenemos un fármaco que tiene el paciente 20 fracción de eyección o tiene 75, el beneficio persiste. No como los demás, que cuando era más de 50 la fracción de eyección, dejaba de tener el beneficio cardiovascular. Y nuevamente esto se consolida con también los trabajos con empagliflozina, y fíjense ustedes que es consistente este efecto en reducir este endpoint combinado de muerte cardiovascular o internación por insuficiencia cardíaca. De tal forma que, como resumen, esto es una de las guías americanas, en pacientes con fe reducida, que es esta primera columna donde ven todo verde, tenemos todos estos grupos farmacológicos que nuestros pacientes tienen que tener. Bloquear el sistema, renina, angiotensina, beta bloqueantes, antimineralocorticoides y SGLT2 clase 1A.
Y fíjense aquí cómo en los que tienen moderadamente reducida, esto es los que tienen FEI entre 40 y 50, o los preservados, además de darle diuréticos, en 2A queda como primer fármaco los inhibidores de SGLT2, y esto es una guía de hace un par de semanas, en donde nuevamente, fíjense ustedes que en preservada, el primer fármaco es dar inhibidor de SGLT2. Fíjense este detalle, está en amarillo, eso es 2A, pero tímidamente aparece un recuadro verde. Cualquier momento lo hacen uno, no estaban tan decididos todavía. Pero fíjense ustedes que el primer fármaco es esto, y luego pensamos qué hacemos con el resto de los grupos farmacológicos en FEI preservada. En FEI reducida hay que poner las 4 cosas. Así que, como conclusión final, entonces, recordemos la insuficiencia cardíaca es prevalente, o cada vez más prevalente, y con una alta mortalidad. Los trastornos metabólicos están muy asociados a esto, sobre todo en FEI preservada, y además de todo lo que conocemos, los inhibidores de SGLT2 se han convertido en una herramienta clave, tanto en pacientes con IC reducida como en pacientes con IC preservada. Bueno, bárbaro, gracias por prestarme atención, espero no haberlos aburrido tanto con tantos datos. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ya está todo muy claro. Después al final vamos a hacer algunas preguntas. De los nuevos para el tratamiento de la diabetes, los agonistas del receptor del péptido glucagón tipo 1 y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa renal. Vamos a hacer una introducción, vamos a empezar con los agonistas del receptor de GLP-1, hablar de su mecanismo de acción, de la eficacia metabólica, de la eficacia cardioprotectora, efectos adversos y las evidencias que hay de ensayos clínicos con puntos de valoración final cardiovasculares. Luego con los ISGLT2, su mecanismo de acción, también la eficacia metabólica cardioprotectora, efectos adversos, también las evidencias en ensayos con resultados cardiovasculares, algunas recomendaciones de las guías de práctica clínica que han cambiado notablemente. ¿No se escucha? Hablo de acá. ¿Está prendido? ¿De acá se escucha? Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces la expectativa de vida disminuye significativamente en las personas con diabetes y factores de riesgo cardiovascular, de modo tal que una persona de 60 años con diabetes vive 6 años menos. Si tiene diabetes y ha tenido un infarto, tiene una reducción de la expectativa de vida de 12 años, y si tiene diabetes y enfermedad renal crónica de 16 años. Por lo tanto, la diabetes tipo 2 requiere una intervención multifactorial, un abordaje donde se gestionen todos los factores de riesgo cardiovascular en forma integral, y también teniendo un particular cuidado por la tolerabilidad y la seguridad de los fármacos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el control glucémico reduce las complicaciones microvasculares de la diabetes y prolonga la supervivencia. El impacto en complicaciones macrovasculares ha sido controversial. En el UCA-PDS vimos que luego de 10 años de control glucémico, metformina fue cardioprotectora porque redujo incidencia de infarto y de muerte. Sin embargo, con las drogas de ese momento, las insulinas y las sulfonilureas, se tuvieron que esperar 10 años más para demostrar este efecto. Y en el 2007 surge un metaanálisis con un nuevo fármaco que fue muy prometedor en ese momento porque tenía efectos pleiotrópicos a nivel experimental, que fue la rosiglitazona, que sin embargo aumentó el riesgo cardiovascular, y desde entonces
las entidades regulatorias, la FDA y la EMA, exigieron ensayos dirigidos por eventos cardiovasculares para demostrar seguridad cardiovascular con cualquier nuevo fármaco destinado a tratar la diabetes. Entonces, estos ensayos con resultados cardiovasculares deben demostrar no inferioridad versus placebo en pacientes con alto riesgo cardiovascular y óptimo control glucémico, y dirigidos por eventos mayores cardiovasculares como el objetivo primario. Los primeros fueron con inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 que confirmaron su seguridad cardiovascular, demostrando no inferioridad versus placebo, siempre agregado, adicionado al tratamiento que estaban recibiendo los pacientes, al tratamiento óptimo de la diabetes. Lo mismo ocurrió con los primeros agonistas del receptor de GLP-1, como lixisenatida, exenatida, pero luego surgieron otros que sí demostraron superioridad, y lo mismo ocurrió con todos los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa renal. Estos nuevos fármacos abrieron realmente una ventana de oportunidades para tratar a las personas con diabetes y alto riesgo cardiovascular, utilizando medicamentos antidiabéticos con beneficios cardiovasculares adicionales al control de la diabetes, que se denominan pleiotrópicos. ¿Qué son los agonistas del receptor de GLP-1? El péptido glucagón símil tipo 1 es un péptido de 30 aminoácidos que es sintetizado por las células L del sistema enterocromafín, del ilion distal y del colon, que se segrega a los minutos de una ingesta y actúa sobre las células beta pancreáticas, estimulando la secreción de insulina, y sobre las células alfa del islote pancreático, disminuyendo la secreción de glucagón. Esta hormona, esta neurohormona, tiene una vida media muy corta porque es clivada por una enzima, la dipeptidasa 4, por lo cual su vida útil en plasma de 2 a 7 minutos. Se hicieron varios intentos por crear miméticos de GLP-1 que tuvieran una duración de acción de 24 horas y pudieran ser administrados. Por ejemplo, la liraglutida, como vemos, creo que el puntero es este, ¿sí? Que tiene un 97% de homología aminoacídica con el GLP-1 humano, tiene adicionada una cadena de ácido graso, eso hace que sea transportada por la albúmina y que tenga una duración de 24 horas, y la semaglutide, que también tiene un ácido graso unido a un espaciador, o la dulaglutida, que tiene una molécula de inmunoglobulina unida a el agonista del receptor de GLP-1. En la obesidad y la diabetes tipo 2 hay una disminución de los niveles de GLP-1. ¿Sí? Sabemos que el GLP-1 nativo, ¿sí?, tiene un efecto secretagogo de insulina y inhibidor de la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de glucógeno y la oxidación de la glucosa, disminuye el apetito y la saciedad a nivel hipotalámico, aumenta la saciedad, y disminuye también el vaciamiento gástrico, que eso también contribuye a su efecto de saciación. Cuando damos un agonista del receptor de GLP-1, logramos un efecto suprafisiológico, niveles en sangre 10 veces superiores a lo que tienen los individuos que no tienen diabetes, y se agregan los efectos pleiotrópicos, que son, voy un poquito para atrás, la cardioprotección, la disminución de la presión arterial, la mejoría de la función diastólica y de la contractilidad cardíaca. Entonces, estos son los mecanismos cardiovasculares, ¿sí?, de los GLP-1, que tienen efectos cardioprotectores a nivel del riñón, aumentan la natriuresis y la diuresis, reducen la presión arterial, el peso corporal, la inflamación a nivel del tejido adiposo, aumentan la secreción y la biosíntesis de insulina. En animales aumentan la proliferación de células beta, los lípidos postprandiales mejoran la fibrinolisis, y a nivel de los vasos sanguíneos también aumentan la biodisponibilidad de óxido nítrico, estabilizan la placa, disminuyen la proliferación del músculo liso y también mejoran el preacondicionamiento isquémico a nivel del miocardio. En los metaanálisis de estudios con agonistas del receptor de GLP-1 en pacientes con diabetes se ha visto reducción de eventos mayores
cardiovasculares, que consisten en disminución de infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y muerte por causas cardiovasculares. En relación a la eficacia metabólica, vemos, este es el programa SUSTAIN con semaglutide, como en las diferentes etapas del programa, versus monoterapia, fijémonos en azul clarito, sería la dosis de semaglutide 0,5 miligramos, en este color que quedó bordó, sería de 1 miligramo, en relación a placebo, en relación a sitagliptina, canagliflozina, otros agonistas del receptor de GLP-1, agregado a un ISGLT2 versus insulina basal o agregado a insulina basal versus placebo, vemos cómo reduce la hemoglobina glicosilada en forma significativa entre 1,2 y 1,8%. También en un endpoint secundario de este estudio, del SUSTAIN, vemos el impacto realmente que tiene a nivel de peso corporal, ya a los 4 meses, un descenso de 4 a 7 kilos, cómo disminuye la masa grasa y la masa magra, principalmente la masa grasa, ¿sí? Un 75% versus un 25%, que eso es un dato muy interesante, y cómo reduce la circunferencia de la cintura, que se ve en forma más acentuada con la dosis más elevada. Acá tenemos el estudio LEADER, el estudio de liraglutida de resultados primarios cardiovasculares. Vemos en este ensayo cómo, hasta, digamos, teniendo en cuenta muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, cómo se redujo a 4,5 años en un 13% el MACE, los eventos mayores cardiovasculares. También se redujo la muerte cardiovascular en estos pacientes que eran de altísimo riesgo cardiovascular. El 98% tenían enfermedad cardiovascular establecida, infarto, ACV, enfermedad arterial periférica, accidentes isquémicos transitorios. Acá vemos los componentes individuales de este objetivo primario, ¿sí? El MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Vemos que todos los componentes contribuyen al MACE de 3 puntos, están a favor del liraglutide y sobre todo lo que más disminuye es mortalidad cardiovascular. Entonces, en pacientes con diabetes 2 y alto riesgo cardiovascular, tratados con el estándar de atención más liraglutide o placebo, se observó un gran beneficio en los pacientes con liraglutide. Redujo el riesgo de eventos mayores en 13% y los 3 componentes contribuyeron a esta disminución del riesgo. No se registró aumento de pancreatitis, que es una preocupación que existió desde siempre con este grupo farmacológico. Sí hubo más litiasis biliar. Liraglutide redujo la causa de muerte por toda causa en un 15% y el riesgo de muerte cardiovascular en 22%. Acá vemos qué ocurrió en los ensayos SUSTAIN y LEADER en relación a la albuminuria. Y lo que se puede observar, ¿sí? Acá tenemos SUSTAIN y LEADER acumulados, cómo en relación a placebo disminuyen los niveles de albuminuria. Tienen este efecto protector del riñón. Acá vemos en el estudio con semaglutide, el SUSTAIN 6 versus placebo, cómo disminuye en 26% el tiempo al primer evento mayor cardiovascular en 3.200 pacientes en 2 años, con un número necesario a tratar de 45, es decir, menor de 50, y eso es muy importante y significativo para la práctica clínica. Acá tenemos el estudio REWIND que se hizo con dulaglutide, y este estudio es muy importante porque se hizo con población sana. 32% tenían enfermedad cardiovascular establecida, que es lo que nosotros como diabetólogos vemos más en el consultorio. Por ahí los cardiólogos ven más pacientes como en el LEADER, ¿no? Que todos tienen enfermedad cardiovascular. Y vemos en este grupo que el dulaglutide redujo significativamente el riesgo de MACE en un 12%, aun cuando la mayoría de los pacientes no tenían enfermedad cardiovascular
establecida. La mediana de seguimiento de este estudio fue más larga, 5,4 años, y las curvas empezaron a separarse al año. Esto en comparación con lo que comentaba recién Hugo, vemos cómo estos son efectos antiateroscleróticos, por eso tardan más, tardan un año en empezar a evidenciarse, cuando con los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa ya a los 28 días tenemos efectos porque son más hemodinámicos. Entonces, en relación a estas recomendaciones que fueron publicadas por la Federación Argentina de Cardiología, ellos recomiendan el uso de lira, sema y dula en enfermedad, que son una opción cuando hay enfermedad cardiovascular establecida o alto o muy alto riesgo cardiovascular para tratar a la diabetes. Algo muy importante con sema y dula, que reducen en forma significativa seveno fatal. Hubo una reducción de riesgo de 39%, y esto es muy importante en pacientes que han tenido ACV. Efectos neutros sobre hospitalización por insuficiencia cardíaca son seguros, pero no demostraron beneficios. También se asociaron con menor riesgo de resultados adversos renales, y recomiendan considerarlos si el filtrado es mayor a 30. Las primeras drogas que salieron, lixisenatida y xenatida, son seguras, pero no demostraron beneficios en enfermedad cardiovascular. Vamos a pasar a los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa renal. Y bueno, acá tenemos cuál es la disfunción tubuloglomerular de la enfermedad renal por diabetes. Acá tenemos un glomérulo normal, acá tenemos un glomérulo, una nefrona, perdón, de un paciente con diabetes, donde está aumentada la reabsorción de sodio-glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal por sobreexpresión de los cotransportadores de sodio-glucosa, los SGLT2. Entonces aumenta la reabsorción tubular de sodio y de glucosa y va a disminuir la llegada distal, ¿sí?, de sodio a la mácula densa, al túbulo contorneado distal. Al llegar menos sodio a la mácula densa, ¿sí?, entonces se va a liberar, ¿sí?, adenosina, que va a vasodilatar la arteriola aferente, y a su vez se va a activar la secreción de renina con vasoconstricción de la eferente por aumento local de angiotensina 2. La vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la eferente ocasionan hipertensión glomerular, hiperfiltración y albuminuria. A su vez, el mayor ingreso de glucosa a las células tubulares, intersticiales del riñón, ocasiona una sobrecarga de energía, ¿sí?, con mayor fibrosis, isquemia y hipoxia tisular. También la menor llegada de sodio distal aumenta la actividad del intercambiador de sodio-protón, que también implica un gran gasto de energía con estos efectos tóxicos para las unidades funcionales renales. Estos cambios hemodinámicos y neurohumorales, que están mediados por los ISGLT2, contribuyen a mejorar la función cardíaca, la función del riñón y también los resultados clínicos. En el riñón hay menor reabsorción de sodio-glucosa, disminuyen las presiones intraglomerulares, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina, la hiperfiltración, la inflamación y la hipoxia a través de la glucosuria, la diuresis y la natriuresis que inducen, van a disminuir el volumen plasmático, la rigidez arterial, la presión arterial sistólica, y también al generar hipoxia van a aumentar el hematocrito a través de una mayor producción de eritropoyetina, aumenta en un 2 o un 4% el hematocrito. Esto va a determinar una menor precarga y poscarga cardíaca, menor estrés de la pared y mayor eficiencia en el gasto cardíaco, no solo por la disminución de la pre y la poscarga, sino porque el corazón va a contar con un combustible energético que genera mucho más ATP, que es los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato. Esto va a determinar una mejor función cardíaca, una mejor función renal, con disminución de resultados cardiovasculares, hospitalización por insuficiencia cardíaca, se va a estabilizar el filtrado y se va a reducir la albuminuria. Y estos mecanismos protectores, algo muy importante, que no dependen del control glucémico, del nivel de hemoglobina glicosilada que nosotros podamos lograr.
El primer estudio que sale en el 2015 fue el EMPA-REC Outcomes. En este estudio la pregunta fue cuál era el efecto de empagliflozina sobre morbimortalidad en pacientes con diabetes 2 y alto riesgo cardiovascular, agregado al cuidado estándar. Entonces acá se randomizó a los pacientes a placebo o EMPA, eran 7.000 pacientes, el 99% con enfermedad cardiovascular, y se lo siguió 2,6 años. Acá vemos cómo en relación a los resultados primarios hubo una reducción, ¿sí?, de un 14% de los MACE y un 38% de muerte por causas cardiovasculares, que se evidencian muy temprano, ya a los 28 días de tratamiento. En relación a otros resultados secundarios, muerte por toda causa, 32%, y hospitalización por insuficiencia cardíaca, 35%. En pacientes que no tenían tampoco insuficiencia cardíaca, la mayoría, un 15%, como ocurre en general en los diabéticos. También en el EMPA renal, que se publicó más tarde, el grupo tratado tuvo una menor incidencia de aparición o empeoramiento de nefropatía, con una importante reducción de riesgo, del 39%. Entonces, estos fármacos, los ISGLT2, inicialmente fueron desarrollados para controlar la glucemia, pero han demostrado efectos cardiorrenoprotectores en los pacientes con diabetes. Hay 3 grandes CVOTs, ¿sí?, que son el EMPA-REC Outcome, el CANVAS y el DECLARE, y el CREDENCE fue el primero con canagliflozina, que estudió objetivos renales primarios en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, y demostró reducciones significativas en estos resultados adversos renales. Estos CVOTs con ISGLT2 fueron diferentes. Por ejemplo, la diferencia principal es la población que tenían. Los más enfermos eran los del EMPA-REC, 99% con enfermedad cardiovascular establecida, en el CANVAS 66, y en el DECLARE eran 40% con enfermedad cardiovascular. Y el seguimiento, que el DECLARE fue un seguimiento mayor. Entonces, en este estudio también se asignó aleatoriamente a pacientes con diabetes que estaban en riesgo de tener enfermedad cardiovascular para recibir DAPA o placebo. El punto final fue MACE, y también hubo un resultado secundario en relación a resultados renales: caída del filtrado más de 40, a menos de 60 mililitros por minuto, nueva enfermedad renal en fase terminal, o muerte por causa renal o cardiovascular. Acá vemos, en estos pacientes de bajo riesgo, no disminuyó, si bien demostró no inferioridad para MACE, no mostró superioridad como en los pacientes más enfermos con enfermedad cardiovascular establecida, pero sí mostró disminución de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero sobre todo traccionado por menor hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasó con el impacto en función renal en el estudio DECLARE? Vemos que los pacientes tenían al inicio del estudio bastante buena función renal inicial, 85% de media de filtrado y una microalbuminuria de 30 miligramos por gramos. Y lo que vimos, que en este grupo de pacientes con diabetes y función inicial relativamente conservada, retrasó la progresión a enfermedad renal crónica, caída del filtrado, enfermedad renal terminal, muerte renal o cardiovascular. Entonces, este estudio evaluó resultados cardiovasculares con DAPA en más de 17.000 pacientes que se siguieron por 4 años. El 60% no tenían enfermedad cardiovascular, y previno particularmente hospitalización por insuficiencia cardíaca, sin que influya la historia previa de enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca. La mayoría de los pacientes no la tenían, por lo que la prevención de la nueva insuficiencia cardíaca es realmente notable. Acá tenemos el resultado primario con estos CVOTs con ISGLT2, MACE de 3 puntos, en el EMPA-REC, en el CANVAS, que se redujeron, y en el DECLARE, en pacientes sin enfermedad cardiovascular, no hubo reducción de MACE.
Después los coprimarios, secundariamente relevantes, tenemos disminución de mortalidad por todas las causas en pacientes con enfermedad cardiovascular, de causa cardiovascular, 38%, y en el primario del DICLAR un 17% de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, siempre en relación a hospitalización por insuficiencia cardíaca y no por muerte cardiovascular. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, el efecto adverso más frecuente son las infecciones micóticas genitales. Hay que investigar el antecedente, hay que estar muy cuidadosos en lo que es la higiene, la ingesta de líquidos. No hubo mayor incidencia de infecciones del tracto urinario, sí hubo más cetoacidosis. Acá hay que tener particular atención, por ejemplo, si el paciente está con insulina, hay que reducirlo un 20%, con sulfonilureas en un 50%. Hay que estar atentos si el paciente tiene un cuadro agudo, por ejemplo una gastroenteritis, que no baje las dosis de insulina, o si se va a operar, que suspenda la droga una semana antes. Hay un montón de medidas para tomar para evitar esta complicación. Otro tema es en los adultos mayores, que si bien es muy efectivo, tan efectivo como en la gente joven, tienen más susceptibilidad a presentar los efectos hemodinámicos, hipotensión ortostática, ¿sí? Mareos, depresión de volumen. O sea, hay que estar muy atentos al tipo de paciente y si es un paciente frágil, si es un paciente con deterioro cognitivo, bueno, un montón de cosas que hacemos en la práctica, en la consulta clínica, para seleccionar el tratamiento más apropiado para cada paciente. Bueno, contraindicaciones, embarazo y lactancia, en diabetes 1 no, por el riesgo de cetoacidosis. Los ISGLT2, como generan una depresión nutritiva a nivel celular, aumentan el glucagón y la oxidación de lípidos y la formación de cuerpos cetónicos. En la insuficiencia renal con un filtrado menor de 20, se recomienda no empezarlos todavía, y se podría llegar a observar una caída importante del filtrado glomerular inicial al mes, y ahí, bueno, si es muy importante, si es más del 30%, habría que buscar causas secundarias, si no, se recupera espontáneamente y es beneficioso. Entonces, en relación a los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, mostraron consistencia en reducir eventos adversos cardiovasculares ateroscleróticos en prevención secundaria, sí son robustos en reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en pacientes con y sin enfermedad coronaria, en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca, con y sin enfermedad renal crónica y con y sin diabetes. También tienen un efecto beneficioso y robusto en reducir progresión de enfermedad renal, independientemente si hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, si hay insuficiencia cardíaca o no, si hay enfermedad renal crónica o no, si hay o no diabetes. Algo muy interesante, que hubo una menor reducción en progresión de enfermedad renal diabética cuando más avanzado, o sea en estadio 4, en estadio 3 y 4, pero en este grupo hubo mayor descenso de hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea que es muy interesante, la renoprotección y la natriuresis que inducen estas drogas podría ser beneficiosa en estos estadios de enfermedad renal 4 y 5. Y de hecho hay estudios ongoing en pacientes en hemodiálisis, en pacientes trasplantados renales, para disminuir hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, con estos medicamentos. Esto determinó que las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes y la Europea recomienden el uso de los ISGLT2 para pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, independientemente del control de la glucosa. Estas son las guías del 2023, y algo interesante es que después, ¿no?, de lo que sería la educación para el automanejo, tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, la alimentación saludable y la actividad física, en pacientes de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, sí se podría seleccionar un agonista receptor de GLP-1 o un SGLT2. También abre la posibilidad en un paciente con alto riesgo de aterosclerosis, más de 55 años, con 2 o más factores de riesgo adicionales, obesidad, hipertensión, fumador, dislipémico con albuminuria, teniendo en cuenta por ahí el estudio Rewind, poder también iniciar un GLP-1. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca actual, antecedente, con fracción de eyección preservada o no,
iniciar un ISGLT2, y si tiene enfermedad renal crónica, un filtrado menor a 60 o una albuminuria mayor a 30, se podría también iniciar un ISGL2 para nefroprotección, reducir insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Siempre hay que tener en cuenta, inclusive salió en el 21 un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología con la Europea de Diabetes, donde proponen que la metformina no sea la primera opción, y esto no debería ser así, porque hay que pensar que todos los resultados todos los IVOT se hicieron agregando estos medicamentos al tratamiento que ya recibían los pacientes, y la mayoría estaba con metformina, y además la metformina demostró ser cardioprotectora. O sea que no es primero estos fármacos y después, si no logramos el objetivo de hemoglobina, la metformina. Los dos juntos o primero la metformina. Esto es lo que dicen las guías de práctica clínica nacionales de nuestro país, realizadas con sistema GRADE en el 2019, que en personas con diabetes y con enfermedad cardiovascular establecida, coronaria cerebral o periférica, que no alcancen la meta, con 1 o 2 antidiabéticos, podemos agregar ISGLT2 para reducir mortalidad, eventos cardiovasculares y renales, o GLP-1 en presencia de obesidad. ¿Sí? Liraglutida, que reduce eventos cardiovasculares y muerte, retrasa progresión de nefropatía, o Dula, que reduce eventos cardiovasculares y nefropatía. También recomienda ISGLT2 porque GLP-1 son inyectables de mayor costo y requieren tratar un mayor número de personas para un beneficio similar. Los beneficios cardiovasculares de los GLP-1 solo se demostraron en pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular. Y bueno, recomiendan nunca hay que asociar un IEDPP4 con un agonista del receptor de GLP-1, ¿sí? Porque actúan en los mismos sitios y antagonizan su efecto. Ahí está. Bueno, esto espero haberles mostrado algo interesante, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación a presentar este tema. Es un honor para mí compartir esta charla con los visitantes del grupo que tengo la oportunidad de escuchar. Así que muchísimas gracias. ¿No se escucha bien? ¿Querés que... Hola, hola, ahí se escucha. Bueno, el tema que les voy a presentar es pautas nutricionales en la insuficiencia cardíaca, y un poco la pregunta disparadora es el tema de si la recomendación es sin sal y sin líquidos. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuando los pacientes son dados de alta de algún episodio de insuficiencia cardíaca aguda, habitualmente puede suceder que la indicación al alta sea específicamente coma sin sal y cuídese con los líquidos. Y la idea es presentar que las pautas nutricionales en esta población de pacientes con insuficiencia cardíaca son mucho más abarcativas que solamente esa recomendación. Bien, entonces, ¿por qué hablar de nutrición en la insuficiencia cardíaca? Porque en principio la nutrición en la insuficiencia cardíaca es un área poco estudiada.
No contamos con estrategias nutricionales con claro impacto, y por otro lado, cuando uno revisa las distintas guías, no hay recomendaciones claras o sólidas. Pero desde la evidencia se sabe que las alteraciones nutricionales afectan la incidencia, la progresión y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y que, por otro lado, la terapia nutricional tiene un impacto positivo en la evolución clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, para los que nos dedicamos a la nutrición, sobre todo los licenciados en nutrición, muchas veces el desafío nutricional es cómo hacemos para lograr en las personas con insuficiencia cardíaca una nutrición óptima. Bien. Pero fíjense que, retomando el tema de las guías europeas que fueron publicadas recientemente sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, en el ítem que tendría que ver con alimentación o nutrición, aparece el tema dentro del tema educación de los pacientes, autocuidado y consejos sobre estilo de vida. Es decir, que las recomendaciones son bastante generales. Fíjense que los aspectos del autocuidado que se mencionan en esta guía y también en otras guías relevadas, por ejemplo, las guías de la Asociación Americana de Insuficiencia Cardíaca, se ven que se recomienda actividad de ejercicio, sueño y respiración, el tema de los líquidos o de los fluidos para evitar la congestión, y cuando vamos al ítem alimentación, se plantea el concepto de dieta saludable. Y entonces, en estas guías, que son más nuevas, no así en las anteriores, ya se empieza a vislumbrar algunos conceptos importantes como son prevenir la desnutrición, mantener una dieta y un peso saludables, y evitar la ingesta excesiva de sal, y ellos toman como punto de corte un valor mayor a 5 gramos de sal por día. Estoy hablando de sal o cloruro de sodio, ¿sí? No de sodio, sino de la sal en total. Esto es un poco en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que para la población general plantea una ingesta de sodio que no debería superar, de cloruro de sodio, perdón, que no debería superar los 5 gramos de sal por día, ¿sí? Pensemos que según los datos de la encuesta nacional de nutrición y salud, nuestro país excede ampliamente esas recomendaciones. En nuestro país se consume aproximadamente 12 gramos de sal por día, con lo cual, evidentemente, se está prácticamente triplicando esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, menciona que los médicos en la atención primaria o en la atención de los pacientes que egresan luego de episodios de descompensación por su insuficiencia cardíaca, traten la ingesta actual de alimentos, hablen acerca del papel de la sal y de los micronutrientes, informen sobre la necesidad de suplementos en casos de que se detecten deficiencias nutricionales específicas, aunque esa recomendación todavía no está muy clara, como una recomendación generalizada, ¿sí? Y por otro lado, informen acerca de la importancia de mantener un peso saludable. Eso creo que es un tema importante, ¿verdad? Bien. Por otro lado, si nosotros planteamos cuáles serían los objetivos de la intervención nutricional, vemos que los cuales serían mantener un peso corporal adecuado. Ya ambos doctores que disertaron antes mencionaron la importancia de mantener ese peso corporal adecuado y saludable, disminuir la carga de volumen en aquellos pacientes con congestión, sobre todo referido a la ingesta de líquidos, promover una nutrición óptima, y acá viene el tema también de empezar a discutir y a conversar acerca de la restricción de sodio y tener en cuenta las comorbilidades presentes, como por ejemplo la diabetes. En este sentido, revisando la evidencia, que no es tan amplia y que es necesario, que hay lagunas en la evidencia, que son necesarios más trabajos respecto del tema, vemos que hay 5 principales áreas nutricionales de trabajo en la insuficiencia cardíaca,
Y también hay desafíos para implementar esas áreas. Vemos por un lado el tema de la valoración de la desnutrición. La desnutrición es muy frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, más de lo que nosotros pensamos, y el problema importante que se detecta es que faltan herramientas de valoración nutricional que sean validadas en esta población. ¿Por qué? Porque si vamos a la utilización, por ejemplo, del índice de masa corporal como un indicador de estado nutricional, nos queda corto. ¿Por qué nos queda corto? Porque primero no discrimina grasa de masa, tejido adiposo o graso o masa grasa de masa muscular. Por otro lado, puede verse enmascarado por la sobrehidratación en pacientes que tienen congestión, con lo cual nos queda corto. ¿Qué pasa con los indicadores bioquímicos habituales para valorar la malnutrición en pacientes con insuficiencia cardíaca? Pensemos, por ejemplo, en la albúmina, en la prealbúmina, en la linfopenia, en el colesterol como indicador. También se ven afectados porque la insuficiencia cardíaca va a afectar esos indicadores bioquímicos por la congestión, por la inflamación, por la medicación, por las comorbilidades. Por lo tanto, es un tema bastante complejo. Y en ese sentido, en lo que aparece relevado en la bibliografía es la posible utilización, aunque son necesarios más trabajos, de herramientas multimodales de evaluación nutricional, como por ejemplo los indicadores, el Mini Nutritional Assessment, que es un indicador que se utiliza mucho en población adultos mayores, en población geriátrica. Por ejemplo, también el índice de riesgo nutricional geriátrico y también la valoración global subjetiva, que podemos utilizarlo. Y luego vemos también que aparecen otras áreas nutricionales y que ustedes, los doctores anteriores, lo mencionaron, como son la obesidad, pero también tenemos los patrones alimentarios, cuáles son los recomendados, aunque también es necesaria más evidencia, la restricción de sodio y la suplementación. Pero en esta revisión lo que me pareció muy interesante es que plantea el tema de las dificultades que hay para la implementación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay poco tiempo para la consulta nutricional. No es un tema que a veces, digamos, se reciba tanta derivación de pacientes, o sea, en ese sentido es importante trabajar en esa concientización y, como decía la doctora Eva, el trabajo en equipo en las distintas especialidades médicas o con los licenciados en nutrición, y además tenemos las limitantes propias, como por ejemplo la educación alimentaria de la población en general, que es escasa, también el tema del acceso a lo que es una alimentación saludable, económico, cultural, social, la elaboración de alimentos saludables o más, digamos, caseros, por así decirlo, hechos en casa. A veces muchas personas, que en general en esta población son adultos mayores, están solos y les es difícil preparar sus alimentos. También un tema no menor, la adherencia al plan alimentario que uno indica, y por otro lado, la posibilidad de que esto realmente sea implementado. Y en cuanto a la valoración de la desnutrición, es importante tener en cuenta que es un problema de gran trascendencia en la insuficiencia cardíaca, que no lo podemos, digamos, dejar de lado. Por otro lado, tiene una alta prevalencia. En esta revisión oscila entre el 15 y el 90% la desnutrición, y esto se da más frecuentemente en la insuficiencia cardíaca avanzada y en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Esos pacientes que son internados y que después de esos episodios salen o son dados de alta y tienen, digamos, consecuencias en su estado nutricional. Por otro lado, como fue mencionado, tiene un elevado impacto en la mortalidad, en los reingresos hospitalarios y en la calidad de vida. Y como mensaje importante, si uno pudiera detectar esta desnutrición a tiempo, en etapas iniciales, es reversible
si se diagnostica adecuada y oportunamente. O sea que este es un mensaje también positivo para tener en cuenta. Pero sucede, lamentablemente, que es infradiagnosticada y solo se valora en situaciones de evidente caquexia, es decir, cuando el paciente ya está realmente muy avanzado en su desnutrición. Y esto reduce nuestra posibilidad de intervención como profesionales. Entonces es importante esto de llegar a tiempo, como mensaje. Bien. Por otro lado, se producen, que ya lo mencionó Hugo, justamente el tema de algunas situaciones nutricionales, síndromes como la caquexia, que ocurre entre el 5 al 15% de pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEI, es mayor en pacientes con FEI reducida y en estadios más avanzados, y como se diagnostica como pérdida de peso no edematosa involuntaria, mayor o igual al 5% del peso corporal total, o mayor al 2% si el índice de masa corporal es menor a 20 kilogramos por metro cuadrado. Lo que es importante es que, al ser un síndrome de etiología multifactorial que combina la malnutrición, la inflamación y la caquexia, es considerada como un factor predictivo de reducción de sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de variables como la edad, la clase funcional de la insuficiencia cardíaca o la fracción de eyección. Y por supuesto se asocia con síntomas más severos, una reducción de la capacidad funcional, más hospitalizaciones y disminución de la supervivencia. Pero no debemos dejar de lado la sarcopenia. La sarcopenia se produce o se relevó en un 30-50% de los pacientes con FEI, con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, se define como un desorden progresivo y generalizado del músculo esquelético, donde está alterada la calidad muscular, la funcionalidad muscular también, y la cantidad de músculo, y está asociado a efectos adversos como caída, fracturas, discapacidad funcional y mortalidad. Si bien hay algunos trabajos, por ejemplo, que combinan tanto el ejercicio físico, la rehabilitación, con suplementos nutricionales, existe todavía o son necesarios más estudios acerca de la efectividad de estos tratamientos combinados. Y por otro lado, aparece un nuevo jugador en este escenario, que es la obesidad sarcopénica asociada a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que es una combinación, digamos, nefasta, por llamarla de alguna manera, porque hay baja masa muscular esquelética y exceso de masa grasa. El problema es que es difícil diagnosticarla. ¿Por qué? Porque uno de los métodos que podría ser el DEXA, es imposible acceder, no es imposible, pero no está al alcance, no hay mucha disponibilidad, y la bioimpedancia, que podría ser una alternativa, no está disponible en todos los centros, y por otro lado, en pacientes que están congestivos no sirve, o sea, no es fiable, ¿sí? Entonces hay una combinación de baja masa muscular esquelética y exceso de masa grasa, y combina las complicaciones de ambas condiciones, es decir, se solapa, ¿sí? Y entonces, uno de los temas que todavía no está bien definido es cuál es la prevalencia de esta combinación, de esta obesidad sarcopénica en la insuficiencia cardíaca. Todavía son necesarios más estudios. En cuanto a la obesidad, yo no voy a hablar porque acá tenemos expertos del tema, pero simplemente para mencionarlo como una de las cuestiones nutricionales a los cuales también tenemos, porque a lo largo del continuum o la evolución de la enfermedad, ese paciente probablemente comience su diagnóstico de insuficiencia cardíaca con obesidad, pero en el transcurso de la evolución de la enfermedad van a suceder distintas situaciones. Por supuesto, hay evidencia sólida de que el control de la obesidad mediante cambios en el estilo de vida reduce el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o reducir las hospitalizaciones, y mejora la calidad de vida y la salud mental de los pacientes. Pero además, en las guías, por ejemplo en las guías norteamericanas, plantean que si ese descenso de peso con cambio en el estilo de vida no se logra, digamos, no se logra ese objetivo, se puede recurrir o utilizar fármacos antiobesidad. Esto también es un concepto importante y que cambia, digamos, este tratamiento, ¿no? Por otro lado, la reducción de peso corporal
puede revertir la insuficiencia cardíaca en fases incipientes. Eso lo mencionó Hugo excelentemente bien, y especialmente en casos con FEI preservada, donde su papel etiopatogénico es más claro, y cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, la obesidad parecería disminuir la mortalidad, ¿sí? A pesar de aumentar los ingresos hospitalarios. Y ahí se plantea este concepto de la paradoja de la obesidad, que podría ser que en determinados índices de masa corporal tendría un efecto protector, pero la realidad es que este concepto, que es del autor Lavie y tiene ya muchos años, está en revisión. Por eso es un campo abierto a investigación. Es decir, que sí es importante que los pacientes que logran disminuir el peso corporal tienen un mejor control de comorbilidades, como la diabetes mellitus, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la hipertensión arterial, la dislipemia, y permite ese descenso de peso, por ejemplo, en pacientes que están en lista de espera para un trasplante cardíaco, que puedan ingresar, o un dispositivo ventricular. Es decir, que es muy importante lograr o trabajar en equipo para lograr ese objetivo, ¿sí? Y acá tenemos otro concepto que era una de las áreas o ejes temáticos en la insuficiencia cardíaca, en intervenciones nutricionales, que son los patrones alimentarios. Acá el patrón alimentario es un conjunto de alimentos y grupos de alimentos que articulados y combinados de una manera particular, logran beneficios en cuanto a la composición de la dieta y a la calidad nutricional. Y vemos que en este trabajo, los tipos de patrones alimentarios con mejor evidencia a nivel cardiovascular en insuficiencia cardíaca y en diabetes son la dieta mediterránea y la dieta DASH. Estas dietas tienen una alta proporción de vegetales, de frutas, de granos enteros, son con aporte de lácteos, de productos lácteos bajos en grasa, carnes de ave y pescado, frutos secos, semillas y aceites vegetales como fundamentalmente el aceite de oliva, ¿sí? Mientras que un estilo, un patrón alimentario occidental, con alta cantidad de alimentos procesados, es lo que no estaría indicado o que tiene una evidencia que no es adecuada en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en el tratamiento también de la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Estas dietas se vio que son útiles o se pueden indicar en todos los estadios de la insuficiencia cardíaca, pero siempre lo que se hace mucho hincapié es que las recomendaciones sean individuales, que no sean recomendaciones generales, sino que tengan que ver con realmente el paciente que tenemos enfrente y en función de la alimentación que él hace, cómo podemos adaptar estos patrones alimentarios. Por otro lado, los beneficios potenciales son que reducen la presión arterial, el peso corporal, el colesterol LDL, la función cardíaca, mejoran la distensibilidad arterial, mejoran la capacidad de ejercicio y mejoran la calidad de vida. Entonces, las intervenciones terapéuticas nutricionales en insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de un plan alimentario saludable, con un aporte calórico proteico de macro y micronutrientes adecuado e individualizado. La pregunta, la restricción de sodio con signo de pregunta, porque es un tema que está, digamos, en discusión. El control de peso y de los líquidos, y el manejo adecuado de los diferentes problemas nutricionales que vamos a detectar en las consultas, específicamente las comorbilidades que presente el paciente. Entonces, si pensamos en el aporte calórico y de macronutrientes, vemos acá el proceso del cuidado nutricional con la valoración del estado nutricional, el diagnóstico nutricional, la intervención nutricional y el monitoreo nutricional. Y vemos aquí que las calorías deben ser entre 25 a 35 calorías por kilogramo de peso en función de la valoración nutricional que nosotros hagamos del paciente, y debe ser individualizado para lograr y mantener un peso saludable según edad, sexo, nivel de actividad física, composición corporal, estado nutricional, comorbilidades y o presencia de inflamación.
En cuanto a los hidratos de carbono, en general trabajamos con un porcentaje de hidratos de carbono menor o igual al 50%, pudiéndonos extender a un 55%, con predominio de hidratos de carbono complejos, disminuyendo la ingesta de hidratos de carbono simples y refinados por lo menos en un 10% del valor calórico total. Y los lípidos deberían estar de acuerdo a las recomendaciones para prevención cardiovascular y para enfermedad cardiovascular menores o iguales al 30% del valor calórico diario, y el colesterol con un aporte menor o igual a 300 miligramos por día, con aporte de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, y reemplazar los ácidos grasos saturados con un mayor aporte de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados. Esto es muy acorde con el patrón dietario mediterráneo y DASH. ¿Sí? En cuanto a las proteínas, acá es un tema importante. Si el paciente tiene la función renal de manera conservada y no tiene, digamos, disminución en su filtrado glomerular, las proteínas podrían manejarse en un valor mayor o igual a 1.1, 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso para prevenir ese catabolismo muscular, y pudiendo llegar a estos valores, 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, en pacientes con caquexia cardíaca, donde ya la patología es avanzada, y la fibra, que según la recomendación de la Asociación de Diabetes Americana, son 14 gramos de fibra cada 1000 kilocalorías que requiere el paciente. En cuanto al sodio, este es un tema también que está un poco en revisión. Fíjense que la insuficiencia cardíaca, por estos mecanismos, produce, digamos, retención de sodio e incremento en los líquidos, en la congestión, y entonces la respuesta que siempre se planteó en estos casos es hacer una dieta restrictiva en sodio, ¿sí? Pero hay distintas posturas o posiciones de distintos autores, y por eso es un tema que está en revisión, justamente porque hay algunos autores y trabajos que plantean que la dieta restringida en sodio podría reducir la congestión, por eso está con signo de pregunta, podría reducir el riesgo de readmisión hospitalaria, podría reducir la presión arterial y reducir la progresión de la insuficiencia cardíaca, y por ende podría reducir la mortalidad. Sin embargo, la contracara o las otras líneas de investigación plantean que tiene un efecto dañino o deleterio porque incrementa el sistema renina, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la epinefrina, produce aumento en la congestión. Esto lleva a empeoramiento de los síntomas, al igual que la reducción del gasto cardíaco, que empeoraría los síntomas y podría incrementar la mortalidad, ¿sí? Por lo tanto, las recomendaciones de sodio, y esto es un poco en línea de las publicaciones actuales, es que deberían ser individualizadas. O sea, no debería ser un consejo general para todos la cantidad de sodio, la restricción de sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto va a depender del estadio de la insuficiencia cardíaca y los síntomas que el paciente presente, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del diagnóstico de la FEI, si es preservada o reducida, y también de fármacos que el paciente tenga asociados que puedan afectar la función cardíaca y el gasto urinario, así como la presencia de comorbilidades. Y por otro lado, también tener en cuenta la superficie corporal del paciente y la dieta inicial. No es lo mismo partir de un paciente que hace una dieta con, digamos, hipersódica, que un paciente que hace una dieta normosódica. O sea, va a ser diferente la recomendación. Y entonces, las recomendaciones de consumo máximo de sodio, de acuerdo a las distintas sociedades científicas, son, por ejemplo, la Sociedad Europea de, siempre los niveles de evidencia son C, la Sociedad Europea, sobre todo porque es un tema que es controversial. ¿Por qué? Porque los estudios, hay poca evidencia, ¿sí? Por otro lado, la evidencia más que nada es observacional, de carácter observacional.
Los grupos que se han estudiado son heterogéneos, los diseños de los estudios también, y esto va a depender también de que las recomendaciones son contradictorias. Pero fíjense que la Sociedad Europea de Cardiología presenta una recomendación de menos de 2,4 gramos de sodio por día, lo que equivale a 6 gramos de sal. El Colegio Americano de Cardiología, menos de 2 gramos de sodio por día, si hay sobrecarga hídrica, entonces esto sería 5 gramos de sal. Y la Sociedad Estadounidense de Insuficiencia Cardíaca, de 2 a 3 gramos de sodio por día, que representan 5 a 7,7 gramos de sal, y considerar menos de 2 gramos de día en pacientes con insuficiencia cardíaca moderada a severa. Bien, pero ¿de dónde proviene el sodio alimentario? Porque este es un tema no menor. El sodio alimentario básicamente proviene del procesamiento industrial de alimentos. Fíjense que un 77% de los alimentos procesados contienen sodio, sal como conservante número 1 en la industria alimentaria. Fíjense que los compuestos pueden presentarse cuando uno lee los ingredientes de los productos alimentarios como benzoato sódico, citrato sódico, glutamato monosódico, propionato sódico, alginato de sodio, bicarbonato de sodio. Son todas sustancias o compuestos que utilizan la industria como para modificar, o sea, como saborizante, como preservante, como medio de leudado en los distintos alimentos, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que el 12% proviene del sodio natural de los alimentos. Un 7% es la sal adicionada en la mesa, por eso es muy importante el consejo de no agregar sal antes de probar la comida, ¿sí? Eso es muy importante. Al igual que no llevar el salero a la mesa, ¿sí? Y utilizar la poca sal o la mucha sal que tiene indicada en el plato una vez servido y cocido, ¿sí? Y por otro lado, el 4%, fíjense que es adicionado al cocinar. Bien, y aquí vemos rápidamente la clasificación de planes alimentarios restringidos en sodio. Esta es una clasificación en cuanto a la clasificación leve de 1500 a 2000 miligramos de sodio por día, en miliequivalentes de sodio, en gramos de cloruro de sodio, y lo que representa en una cucharadita, que son 2000 miligramos de sodio. Entonces, acá están las distintas categorías de planes alimentarios restringidos en sodio, pero habitualmente en general se habla de un plan hiposódico cuando tiene menos de 2500 miligramos de sodio, ¿sí? Y acá fíjense que están las unidades de medida en equivalencias y lo que equivale a 1 gramo de sal de mesa, sal fina, sal gruesa, que tiene 400 miligramos de sodio y 600 miligramos de cloro. Y muchas veces lo que podemos hacer para estimar la ingesta de cloruro de sodio diaria de un paciente, sobre todo si sospechamos que es transgresor, digamos, y que tenemos que trabajar más en la educación alimentaria, es contar con el dato de sodio unitario, que nos va a ayudar a estimar la ingesta de cloruro de sodio diaria a partir de esta fórmula, que es miliequivalentes de sodio unitario sobre orina de 24 horas por un cociente, y esto nos da los gramos de sal consumidos por el paciente. Porque a veces puede pasar que las personas tengan como una percepción, una autopercepción de que son adherentes al plan alimentario, sin embargo, puede tener, digamos, algunos bemoles, este tema de la adherencia. Entonces, esta es una manera de objetivar, o si, por ejemplo, se quiere hacer un trabajo de investigación puntual en esta población de pacientes. Bueno, algunos tips, por ejemplo, comprar alimentos frescos y cocinar en casa, evitar productos que tengan por porción más de 80 miligramos de sodio por porción, y evitar las carnes procesadas, ¿sí? Tener a mano, por ejemplo, variables, condimentos sin sal, hierbas frescas aromáticas, utilizar
productos que son normalmente con agregado de sal en sus variantes sin sal agregada, ¿sí? Y leer muy bien las etiquetas, tratando de preferir alimentos que tengan, productos que tengan sin sodio, sin agregado de sodio, ¿verdad? Bien, y en cuanto a la restricción de líquidos, también es un tema en discusión, ¿sí? En realidad, la prescripción debería ser adecuada a las necesidades de cada paciente y otra vez al estadio de la insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que están como muy congestionados, se recomienda restringir los líquidos de 1,5 a 2 litros por día, incluidos los líquidos contenidos en los alimentos, especialmente cuando existe hiponatremia. Pero es importante tener en cuenta que la restricción de líquidos de rutina en pacientes estables no aporta beneficios clínicos. Acá entonces vamos como acercándonos a una importante conclusión, que es atención con las restricciones per se, porque sí, porque muchas veces lo que sucede es que los pacientes, al hacer una dieta tan restrictiva, dejan de comer o comen menos cantidad. Comienzan con esta hiporexia, con esta falta de apetito, que nosotros lo vemos en la consulta habitual, y empiezan a perder peso, a perder masa muscular, y todo eso influye muchísimo en esa evolución y en ese tratamiento nutricional de los pacientes. En cuanto a los micronutrientes, tampoco hay demasiada evidencia, digamos, disponible, todavía son temas que están en revisión y en discusión. Es un tema de gran interés. En esta revisión que yo presenté hay unas tablas con distintos micronutrientes muy interesantes, se plantea el omega 3, la coenzima Q10, etc. Es una publicación norteamericana, ¿no es cierto? Pero que todavía faltan, deben hacerse más estudios, pero en general, cuando se presentan deficiencias de micronutrientes que son específicas, pueden deberse a la mala calidad de la dieta, que eso es también traspolable a la población general, digamos, o a la ingesta inadecuada, así como a pérdidas urinarias con agentes diuréticos, sobre todo agentes diuréticos que nos hacen perder distintos micronutrientes a los pacientes, ¿verdad? Y esto se da en todas las categorías de índice de masa corporal, y están asociadas con un mayor riesgo de morbimortalidad. Pero no está indicada la suplementación de nutrientes o vitaminas de rutina. Entonces, los mensajes para llevar, y ya finalizando, es que la intervención nutricional puede resultar en una mejora en el pronóstico de los pacientes hospitalizados y ambulatorios por insuficiencia cardíaca. La restricción de sodio y líquidos debe ser indicada de manera individualizada, que existen barreras en los pacientes, también en los proveedores de salud, en el entorno para la implementación de intervenciones nutricionales efectivas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es importante promover la adherencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y el trabajo en equipo multidisciplinario ayuda muchísimo a lograr esto. Y por otro lado, se debe realizar un asesoramiento dietético personalizado para pacientes con sarcopenia, obesidad sarcopénica y caquexia. Muchas gracias. Bueno, ahora, en virtud del tiempo, los invito a pasar a Hugo y a Marinés. Y bueno, vamos a hacer una pregunta. A ver, no sé si quiere preguntar primero el público presente. Hola, buenas noches. Gracias, excelente las 3 exposiciones. La verdad es que es un lujazo contar con esta calidad y con esta generosidad por parte de los expositores. Específicamente pensando en esto del trabajo en equipo, ¿no? Más que interdisciplina, digo, cuando cada uno de nosotros se centra muy específicamente dentro de su métier, cómo en el escaso tiempo que uno tiene en la consulta, cómo no, digamos, cómo tratar de priorizar o por lo menos no dilatar el tratamiento farmacológico que
que tan bien está haciendo, ¿no? Sobre todo de obesidad en el último tiempo, y bueno, con todos los estudios que fueron presentados recientemente. La pregunta es para Hugo respecto de cómo podemos hacer en forma práctica, así, o sea, cuál sería la sospecha clínica, semiológica que tendremos que buscar, o cuál es el mejor momento para quizás lo que los no especialistas pueden ver en el consultorio, diagnosticar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Perfecto, bueno, eso es un gran desafío para todos, así que ese es el primer punto. Bueno, primero es interrogando, ¿no? al paciente. Muchas veces le preguntamos cómo se siente bien y terminamos ahí. Entonces, jerarquizar cuando el paciente nos dice que se agita con actividades que antes no se agitaba, ¿no? Entonces ahí alerta y empezar a investigar un poco más. Por ahí puede ser otra cosa, pero tener ese punto de alerta. Por supuesto que si el paciente duerme con 10 almohadas, tiene ortopnea, todo el mundo hace el diagnóstico. Hablo de estas cosas más sutiles que muchas veces pasan por alto si uno no lo pregunta, digamos, ¿no? Porque los pacientes se autolimitan, dejan de hacer cosas que hacían antes y por ahí se readaptan a esto. Entonces hay que ir específicamente a preguntar. Ese sería un punto uno. Otro es el examen físico, ¿no? Muchas veces pasamos un poco por alto algunas cosas, simple, edemas, rales, yugulares, digamos, diría esto. Si podemos ocultar el R3, mejor, pero con estos puntos me parece que está bien. Lo otro es esto, trabajo multidisciplinario en equipo, ¿no? Entonces la variación cardiovascular me parece que también amerita en nuestros pacientes, y ahí tenemos algunos otros recursos para encontrar. Por ejemplo, un electro normal es muy raro en un paciente con insuficiencia cardíaca. Algo encontramos siempre, digamos, ¿no? Ese es un punto. Otro punto son algunos datos del ecocardiograma, que por ahí encontramos la famosa fracción de eyección bien, pero hay algunos datos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué diría a grandes rasgos para que todos podamos ver? Uno, la aurícula. Otro, si hay hipertrofia ventricular, y otro leer ahí cuando habla de la función diastólica. Entonces, aurícula grande, músculo cardíaco engrosado, hipertrofia ventricular, incremento de las presiones pulmonares y algunos datos de las función diastólicas, ya también nos arma el panorama. ¿Qué datos de la función diastólica? Vieron que siempre dice ahí relajación prolongada o flujo. Bueno, relajación prolongada es algo que tenemos casi todos, así que eso solo no nos alcanza. Pero después hay otros patrones que se llaman pseudonormal, restrictivos, que ahí nos orientan más a la disfunción diastólica. Después hay algunas cuestiones muy más específicas y una relación, yo la menciono para que lo empecemos a escuchar y también a mirar. Hay otro parámetro que se llama relación E', que es una forma de ver si hay un incremento de la presión del ventrículo izquierdo. Normalmente tiene que estar en 7, 8, si está más alto, si está arriba de 14 es muy alto, significa que ya hay presión dentro del ventrículo. Igual todo eso está informado en el eco. Por lo tanto, a manera de conclusión diría, interrogatorio, examen físico, estudios complementarios, electro y eco es muy accesible, y cuando nos quedan dudas usamos los péptidos natriuréticos, que a veces es un tema su uso en ambulatorio, porque no lo cubren, es un poco costoso, en guardia, en internación eso es de rutina, pero a veces en el escenario ambulatorio, cuando queremos identificar a algún paciente que nos queda duda, el péptido natriurético es muy útil, tiene un alto valor predictivo negativo. Si da bajo, medio que nos descarta. Si da alto, bueno, tenemos que ponerlo en conjunto. Creo que esto sería un poquitito ¿Alguna pregunta de la gente que está conectada en línea? Hay una pregunta que hace para Inés, Sí. Diana, Sí. respecto a las fibras. ¿Cómo se por 1000 calorías? Es una pregunta un poco complicada para esta hora. Sí, bueno, 14 gramos, de repente, en función del valor calórico total que calculamos para la persona, supongamos que tenemos 2000 kilocalorías para un paciente, serían alrededor de 28 gramos de fibra, 30 gramos de fibra, que sería una recomendación adecuada. Y en función de eso se indica, digamos, vegetales, frutas, y tratando de evitar aquellos, digamos, elementos o sustancias que son inhibidores de la absorción de fibra. Eso sería un poquito, pero bueno, es un poco más complejo y más larga la respuesta,
No soy especialista en fibra, dejo aclarado, pero sí nosotros tratamos de vehiculizar fibra en los pacientes, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y con comorbilidades. Si no, podemos también plantear algún suplemento con fibra, que podría ser una alternativa viable, que los hay en el mercado, ¿sí? Bien. Sí, bueno. Sí. ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Porque la DAPA está fantástico en obesos, en diabéticos tipo 2. ¿Qué pasa con los diabéticos tipo 1? Wow, bueno, es un gran tema. Fueron excluidos de todos los ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca, de todos los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular que también nos mostró Solange, por lo cual no tenemos evidencia en diabetes tipo 1. No hay ninguna guía que lo sugiera. La única guía que hasta hace poco indicaba que podríamos pensar en diabetes tipo 1, que eran las guías NICE del Reino Unido, también lo sacaron. Por lo tanto, no tenemos ni guías ni ensayos. Esa sería la respuesta. Ahora voy un poco más para allá. Desde el punto de vista fisiopatológico debería funcionar tan bien como un diabetes 2, porque esto es independientemente de la glucemia. Pero hay un tema de seguridad, que es la cetoacidosis diabética, que si uno va a los reportes es recontrabajo, qué sé yo, pero está. Yo he tenido un par de derivaciones de pacientes que le dieron SGLT2 y diabetes 1 e hicieron cetoacidosis, así que están. Es cierto, en la literatura son bajos, pero están. Entonces, el potencial beneficio que creemos que debe tener, porque esto es independientemente de la glucemia, se contrabalancea con cuestiones de seguridad. Entonces ahí es donde necesitamos ensayos clínicos que nos marquen esa cancha. ¿Qué paciente con diabetes 1 se pueden beneficiar? ¿Qué cosas tenemos que hacer para evitar de que desarrollen complicaciones? ¿Será por algún IMC? ¿Será por alguna dosis de insulina? ¿Serán que los que usan infusores no? ¿Serán que los que no pueden cumplir con ciertos parámetros no? ¿Será que tenemos que pedirle cuerpos cetónicos o que midan por tiras cuerpos cetónicos? Bueno, todo eso hay que instrumentarlo. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, de tener evidencias que nos los respalden y de seleccionar adecuadamente el paciente y de cómo indicarlo apropiadamente. Eso sería un poquito. Así que por ahora, no. Aunque nos estamos perdiendo un buen medicamento. Bueno. No sé si hay preguntas de la auditoría. Yo quería, acá que nos podemos pelear todos entre diabetólogos, cardiólogos, el doctor, en realidad cuando empezamos con DAPA, empezamos con teoría glucocéntrica, pero en realidad ahora nosotros podemos no pensar tanto en esto, sino en la parte cardiológica, y entonces lo que te quería preguntar, Solange, que antes decíamos hasta tal filtrado por el tema de eliminación de glucosa, y ahora, un poco para el público general, preguntarte hasta qué filtrado glomerular usarías DAPA o EMPA, teniendo en cuenta su función como mejoría de todo esto que queremos lograr de lo que es la insuficiencia cardíaca en nuestro paciente. Y otra cosa que te quería decir, cuando empezaste a hablar vos de la insuficiencia cardíaca en la obesidad, me acordé también del hígado graso, ¿no? Porque en realidad no estamos teniendo otra cosa que infiltración grasa en el cardiomiocito, y entonces lo que nos está pasando es algo muy parecido, pero que no lo describimos como tal, ¿no? Excelentes las exposiciones. Bueno, para responderte con los inhibidores del cotransporte de sodio glucosa renal, se pueden iniciar hasta 20 de filtrado, menos de 20 no, todavía no hay suficiente evidencia, hay estudios que están comenzando con filtrados menor a 20, pacientes trasplantados sin hemodiálisis, pero bueno, hasta 20 para iniciar, y después se puede sostener hasta hemodiálisis una vez iniciado, pero no iniciarlo por debajo de 20 porque no hay un respaldo en los ensayos clínicos en relación a la seguridad. Sí, voy a hacer la última pregunta y un poco tiene que ver, primero felicitarlos, una mesa de lujo, pero con respecto a la cobertura en cuanto a la ley de diabetes y en cuanto a la accesibilidad de estos fármacos que son de alto costo, ¿cómo está el tipo de cobertura actualmente en nuestro país?
Bueno, en relación a la cobertura, se pueden indicar en pacientes que tienen mal control glucémico, es decir, que tienen una glicosilada por encima del objetivo individualizado, es decir, por encima del 7%, y que tienen enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal, filtrado menor a 60, y en albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo en spot matinal, en orina de la mañana. En esos pacientes se puede indicar, pero solo si tienen mal control de la diabetes, o sea, todavía no están contemplados los efectos pleiotrópicos, es decir, los efectos beneficiosos en prevenir eventos mayores cardiovasculares, mortalidad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, más allá del control glucémico, ¿no? La cobertura 100% con justificativos, es decir, generalmente no va de entrada, hay que mandar una nota justificando que bueno, el paciente con diabetes tipo 2 está mal controlado y tiene insuficiencia cardíaca o tiene stents colocados o tiene enfermedad renal. Ahí sí lo justifican, sí, al 100%, en general. Bueno, agradezco a... ¿Querés decir algo más? No. Les agradezco a todos por su presencia y a los que están online también. Bueno, también por las preguntas y bueno, que sigan estos encuentros entre sociedades y entre distintas disciplinas para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y siempre hacerlo en forma integral, nutriéndonos con la interdisciplina y la transdisciplina, porque esto nos ayuda a crecer a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente excelente. Excelente que nos